Bueno, estamos aquí en el automático con los podcasts que estamos preparando para Plató Córdoba, y hoy tenemos a Pedro Aguilera, que nos va a contar un poco. Vamos a intentar sacarle trucos, secretos y parabienes de su trabajo y de su trayectoria. Pedro Aguilera, como muchos sabréis y otros u otras tampoco lo sabréis, pues tiene una dilatada carrera, lleva como 3 películas en racha, y esta última, que sale dentro de poco, Día de Caza, promete ser exitosa, pero también queremos que nos cuente qué va a pasar cuando se estrene esta película y qué nuevos proyectos tiene y qué relación tiene con la ciudad de Córdoba. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy Gracias bien. por invitarme aquí, al automático. Bueno, lo conocías ya el espacio, ¿no? El espacio del cuerpo de día y de noche. Ja. Bien. Me gusta. Pedro es una persona querida en Córdoba, no solo por los ambientes alternativos, sino por también los ambientes flamencos. Por muchas facetas. Hemos coincidido en 3 películas ya, ¿no? Creo, ¿no? Pues es verdad, nos conocimos, creo que fue interesante, ¿no? Porque trabajamos sin conocernos, haciendo la música de un documental que se llama Rediseñando el Mañana, y no nos conocimos hasta que acabamos el documental, porque estábamos en pandemia y tuvimos que trabajar por teléfono, lo cual fue muy curioso, y dijimos, oye, si te conoces, si por teléfono nos entendemos, sin habernos visto nunca, pues no habrá que hacer algo más. Total. Y efectivamente aquello quedó fenomenal, y luego ya colaboramos en Splendid Hotel, la siguiente película, 2023, y ya se echó la banda sonora completa de Día de Caza. Muy bien. Es decir que el trabajo de Pedro es profesional, no es mainstream, pero sí está abierto a la lectura de todo tipo de personas, de edades y de condiciones, y sobre todo que tiene una característica que aunque sea director de cine y también a veces sea productor, pero yo creo que siempre el punto artístico le puede, y es lo que hace que sus películas tengan algo especial, algo diferente respecto a las demás. ¿Qué ha supuesto para ti, por ejemplo, el haber estudiado una carrera artística, y qué relación tiene con el cine? A ver, yo realmente nunca recomendaría estudiar una carrera artística, y lo digo porque la he estudiado. Yo hice Bellas Artes en Madrid, y aunque a veces iba a la de Cuenca, donde se formaron todos los de Muchachada Nui y toda esta gente, que en realidad era mucho mejor, había muchos mejores profesores y era mejor entorno para aprender cosas interesantes, y realmente salí con la conclusión, después de 5 años de estar ahí, que no merece la pena, porque hay como lugares comunes, prejuicios. Los profesores, muchos de ellos vienen de la frustración de no poder hacer sus cosas, y digamos que creo que hay una visión errónea de ciertos patrones de cómo hacer las cosas. Creo que es más importante que cada uno se haga su propio camino. Yo soy profesor también de cine en universidades y en instituciones, y me sorprende mucho que muchas veces los alumnos, pues, primero que no ven cine, con lo cual eso ya delata que no aman el cine, pero ya vamos más allá del cine, o sea, no leen literatura, no ven obras de arte, en fin. Yo a veces en mis clases hablo más de arte, desde arte contemporáneo, arte antiguo, que de cine a veces, ¿no? Porque creo que el cine, lo atractivo que tiene el cine es que engloba todo, es una de las artes más completas y complejas. Entonces, pues, te puede servir desde una experiencia personal que has tenido traumática y fascinante, y no has hecho una película en tu vida, como que eres pintor y lo trasladas, todo tu gusto pictórico lo trasladas al cine. Entonces, bueno, digamos que mi formación viene del mundo del arte contemporáneo, de la historia del arte y de Bellas Artes, que es lo que estudié, pero es en lo que me he formado desde los 10 años. Entonces, por eso quizás mi visión de las cosas no lo sé, porque tampoco he sido autodidacta. Entonces, siempre me considero un amateur en el buen sentido del término, ¿no? No solo de amante de lo que hace, sino de
hacerlo por primera vez. Siempre me siento como un niño al volver a hacer una película. Y de hecho mi forma de trabajar casi siempre es como partiendo de cero. Yo no soy un cineasta que repite la película constantemente, ¿no? Hay muchos directores de cine que hacen siempre la misma película. Yo a lo mejor trato los mismos temas en muchas ocasiones, pero desde puntos de vista diferentes. Y entonces casi siempre cambio de equipo, casi siempre cambio en mis decisiones creativas y artísticas, en mi enfoque, en mis puntos de vista, en mis temas. Pienso que siempre vuelvo a la casilla de inicio, de salida, y vuelvo a aprenderlo todo. No dando por hecho nada, no doy por hecho nada, ¿sabes? Bien, o sea que recomiendas, bueno, no recomiendas que la gente estudie una carrera de Bellas Artes, pero esa carrera de Bellas Artes ha influido mucho o ha sido, digamos, ha estado bastante presente en lo que es tu cine, ¿no? Sí, es una incoherencia, ¿no? ¿O no? Es una incoherencia totalmente, claro, pero la vida es incoherencia, la vida es contradicción permanente. Bien. Lo que quiero decir es que estudié Bellas Artes para darme cuenta que no necesitaba estudiar Bellas Artes, porque ya desde los 10 años pintaba, dibujaba, leía sobre arte, veía películas, y que de alguna manera, no digo que sea el mejor camino posible, gente, cada uno es un mundo, eso es lo interesante, pero mi recorrido, digamos que fue particular en ese sentido, y de alguna manera creo que mis películas tienen decisiones o detalles o formas que yo no soy consciente cuando las tomo, pero que luego viéndolas con el tiempo digo, esto viene de una ignorancia, pero una ignorancia autoimpuesta. Me gusta ser amateur, ignorante cada vez que empiezo un nuevo proyecto, como si no supiera, intento no saber tanto, no creer que sé cosas, para que siempre me sorprenda a mí mismo, no repetirme, no hacer siempre la misma película. Y sí, respondiendo a tu pregunta, pues claro, mis estudios de historia del arte y bellas artes pues han influido mucho. Sí, supongo que mi cine es eminentemente estético en muchas cosas. Bueno, procuro que no lo sea siempre, porque no creo que sea la única solución, pero sí, siempre he reflexionado sobre la forma. Creo que la forma cinematográfica es importante. O sea que siempre son como las primeras veces, siempre son la misma para ti, para mí también, la verdad, tengo que reconocerlo. Es como volver a aprender siempre a hacer el amor y a hacerlo, y de pronto salir como que algo nuevo ha pasado. Eso es. ¿No? Sí. Hay un experimento muy interesante que hizo, hay uno de los artistas que más me ha influenciado, curiosamente, aparte de muchos cineastas y pintores, es David Bowie. Ajá. Y lo digo a veces, porque la forma que tenía David Bowie de trabajar siempre iba cambiando un poco de enfoque, de tema y de equipo. Y tiene un ejercicio muy interesante que hizo con Brian Eno, que tenían estas famosas cartas de oblicuas, de Oblique Strategies, ¿no? Y tienen esta canción que se llama Boys Keep Swinging. Ajá. Que en el disco Lodger, que se intercambiaron los roles. El que tocaba la batería toca el bajo, el que toca el bajo toca la guitarra, el que no sé qué, menos David Bowie, que cantaba, ¿no? Que ese seguía siendo el cantante. Que en el videoclip además se viste de mujer y no sé qué. O sea, hay como un rol, y ese juego trasladado al cine me gusta. De repente yo rodé mis 2 primeras películas en celuloide y me pareció que era demasiado fácil en un momento dado. Siempre me lo he puesto, siempre he querido salir un poco de mi zona de confort. Siempre me he puesto en aguas profundas, donde no toco suelo. Entonces, de repente, claro, eso, yo tomo muchos riesgos, digamos, y claro, a veces sales perdiendo. Entonces, de repente dije, me parece demasiado fácil el celuloide de la película, es demasiado bonito. Voy al digital, no el mejor digital del mundo, voy a trabajar de otra manera. A veces es coherente con las condiciones económicas, pero a veces no tiene por qué. Entonces, digamos que tomo decisiones un poco a la contra, lo cual es peligroso y me ha llevado a cometer errores precisamente por eso. Y hay en otros momentos donde me ayuda a encontrar cosas inéditas que me sorprendan a mí mismo. Y eso es lo que me interesa, sorprenderme a mí mismo. Eso lo que te iba entretenerme. Eso lo que te iba a preguntar, que también nos une ese punto de vista sobre nuestras piezas de arte, sobre la creatividad, y que efectivamente lo que estás todo el rato poniéndote a prueba a ti mismo
y como buen niño aprender siempre a jugar con unos Reyes Magos nuevos pero sin instrucciones, algo así, ¿no? Eso es. Eso te pone, está guay. Sí, es interesante porque insisto, trae un punto de vista muy artístico y se sale un poco de lo que es la zona de confort, ¿no? Que la gente aprende una fórmula y ya la repite y ya hasta ahí, de ahí hasta el final. Y eso es. Me une bastante con una reflexión que a lo mejor tú también has tenido sobre la inteligencia artificial, que no estoy ni a favor ni en contra, sino bueno, que la gente que la use y tal. Pero ¿no piensas que efectivamente la inteligencia artificial al final lo que te hace es que te deja menos rango o menos libertad para crear y para seguir sorprendiéndote a ti mismo? No. ¿No? Yo siempre creo, de hecho, y en mis clases a ver, también hablo de eso, lo primero es la tecnología, siempre. El ser humano empezó a hacer esculturas cuando empezó a manejarse con el barro, la tierra, las piedras o lo que fuera. Primero es la tecnología y luego viene la forma. Cuando empieza una tecnología se crea una forma, o sea, el celuloide, el cine, en su inicio era en blanco y negro. ¿Fue una decisión formal? No, es que era imposible conseguir el color. Cuando se consiguió el color se hizo en color y ahora se dice, qué bonito es el blanco y negro como en el inicio del cine. No, les hubiera encantado que fuera en color. Es las limitaciones técnicas, para bien y para mal. Entonces la inteligencia artificial para mí es otra aplicación tecnológica y técnica nueva que también, como todo en la vida, depende de cómo lo utilices. Si se utiliza mal, evidentemente, claro, pero hay otras cosas que pueden ser tremendamente interesantes. Yo a veces tengo conversaciones con la inteligencia artificial sobre temas. De hecho, con esta película de Córdoba he tenido conversaciones con la inteligencia artificial. ¿Con qué GPT utilizas? Bueno, y es que tengo que decir que aunque me interesa la tecnología, soy un inútil tecnológico, o sea, soy lento, muy lento, soy old school, entonces me cuesta mucho. Entonces un día me dijeron ChatGPT y me monté en ChatGPT y le empecé a hacer una serie de preguntas relacionadas con mi próxima película y me quedé patidifuso de la conversación que empezamos a tener. Y eso me lleva a otras cosas. Eso no quita que dices, la inteligencia artificial no va a hacer mi trabajo. No, por supuesto que no. Pero primero porque, no sé, creo yo que la responsabilidad de todo artista y la coherencia de todo artista es no dejarse llevar por ese tipo de trucos. Si te dejas llevar por ese tipo de trucos, te estás haciendo las trampas al solitario. Ser un genio, pero que te lo haga la inteligencia artificial, yo no tengo ningún miedo a eso. Yo no. A mí, para mí, es una herramienta más que me ayuda a... De hecho, te estoy diciendo desde el punto de vista de... Desde tu punto de vista. Desde ahora que estoy empezando a juguetear con ello, pero en ningún momento se me ocurriría que la inteligencia artificial escribiera un guión. A mí ahora no se me ocurre eso. Pero creo que como cualquier cosa no hay que tenerle miedo. Es como cuando aparecen las nuevas cámaras, el 3D, no sé, todo lo que vaya apeteciendo, siempre la tecnología es nueva forma. Ajá. Por ejemplo, una reflexión que a mí me interesa mucho es cómo se pueden crear nuevas imágenes, teniendo en cuenta que el cine, el medio cinematográfico, es a través de las imágenes, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a nuevas imágenes? Que es lo que todos perseguimos, porque al final lo que hace avanzar el arte no son solo los temas, también son las formas, ¿no? Uh-huh. Solo se puede conseguir nuevas imágenes a través de cambiar los procesos, el proceso de trabajo. Tú solo puedes conseguir una nota diferente de guitarra si cambias la forma que llegas a esa nota, o bien porque te has enamorado, o en lo anímico, o bien porque cambias de guitarra, o bien porque cambias las cuerdas, o bien cambias el amplificador, o bien cambias todo, o el estudio, ¿no? De hecho, eso lo han hecho todos los artistas, ¿no? De repente Bob Dylan un día dice, soy el mismo pero con guitarra eléctrica, cambia la forma. Eso solo se consigue a través de prueba-error con los elementos que tienes alrededor y cambiando el proceso de trabajo. Si eres una persona que siempre utiliza el mismo proceso de trabajo, es muy probable que llegues siempre al mismo tipo de imágenes, por mucho que el tema cambie. Es algo que la gente no piensa mucho. No, es que ahora mi primera película iba sobre X y ahora va sobre Y. Ya, pero si la forma en que llega esa X y Y es la misma, pues eso, como Yasuhiro Ozu, que sus 50 películas son las mismas. ¿Me parece bien? Me parece maravilloso, me encanta Ozu, pero yo no funciona así. Mi reto es llegar a sonidos diferentes, texturas diferentes, imágenes diferentes, emociones diferentes, porque me interesa mucho el trabajo con la forma. Entonces, para eso es el cambio del proceso. Si de repente aparece la inteligencia artificial, o por ejemplo, al revés, ir para atrás, voy a escribir un guión a mano, con lápiz y papel. Yo eso a veces le he preguntado, todo el mundo está como, ay, hay que presentarlo en Courier 12,
que ponga exterior día Madrid o exterior día Córdoba. Escríbelo en papel, escríbelo como si fuera un cuento en papel. Parece una tontería, pero eso cambia tu forma de entender la historia que estás contando, cómo la quieres contar y tus sensaciones. Yo, por ejemplo, últimamente tengo libros y libretas, pero mogollón, donde transcribo libros casi enteros. Cuando hay un libro que me interesa sobre cine o filosofía o lo que sea, yo hago como un copista y el hecho de transcribirlo en papel, 1, lo convierte en algo mío y 2, me lo mete en la cabeza de una manera totalmente diferente. Si eso lo haces con un guión o con tu proceso creativo, pues eso se trasladará a lo que estás haciendo, el sonido nuevo que buscas. Eso siempre que tú tengas esa inquietud de buscar un sonido nuevo, una forma nueva. A mí me pasa, o sea, yo siempre estoy buscando, por ejemplo, el proyecto de Córdoba, en realidad también tiene que ver con eso. No conozco Córdoba, desconozco el lugar, pero me fascina, hay algo que me atrae. ¿Cambiará mi voz? Indudablemente. Indudablemente. Ahora vamos a hablar de la verdad que es que me da reparo, digamos, interrumpir, porque todo lo que estás diciendo es súper valioso. Coincido casi al 100%, curiosamente coincido casi al 100%. Y bueno, y interrumpirte ahora para que después digamos que vamos a hablar del tema de Córdoba, pues bueno, me da un poco de palo, pero bueno. Cuando toca el tema de Córdoba, ¿qué es lo que te hace, qué has visto? Porque ya lo has dicho en varias ocasiones y la verdad que es un poco a lo mejor aburrido volverlo a repetir, pero bueno, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿De qué va ese prototipo de película? Pues yo soy una persona muy intuitiva y no soy ningún lumbreras tampoco, ni tampoco quiero ir de eso porque si no me va a caer un palo en la cabeza. Pero bueno, tal como tú me empezaste a escribir y lo que tú tienes en la cabeza, que me fío mucho desde el punto de vista artístico y también comercial, creo que puede ser una obra que sin salirse un poco de lo que yo creo que hay que contar ahora, que son las historias cotidianas, que es lo que nos mueve a nosotros en la vida del día a día, ¿no? Pero tiene detrás un guión, tiene detrás una novela y tal, pero ¿qué es lo que te mueve para que eso pase en Córdoba? Y sobre todo, sinceramente creo que va a ser un punto y final y después seguido para arrancar con más éxito en la vida y tal y cual, pero me parece a mí que me suena que va a ser una historia muy, como decíamos ahora, muy potente. ¿Qué es lo que te mueve para hacerlo en Córdoba? ¿Qué has visto? ¿Qué tres prismas, qué tres puntos de vista, qué brillos, qué ángulos te han traído a la ciudad otra vez para que hayas conectado de esa manera? Pues hablando un poco de lo que dices de la intuición, yo creo que es muy importante no trabajar desde la inteligencia ni desde la razón. O sea, no pretender ser muy inteligente ni pretender hacer algo razonable, sino trabajar desde la sorpresa, desde el imprevisto, desde la intuición, desde algo mucho más puro, desde la sensación. Entonces, simplemente es algo tan sencillo como yo estoy desarrollando un proyecto que a priori, de una manera bastante tópica y obvia, al ser basado en una novela francesa del siglo XIX, debería pasar en Francia, o podría pasar en Francia, o podría pasar en Madrid. Yo vengo aquí contigo, invitado por ti, a desarrollar ese guión, y yo empiezo a desarrollar ese tratamiento aquí, y yo de una manera intuitiva y permeable, sin imponerme sobre el texto y sobre el proyecto, dejo que todo lo que me está ocurriendo llegue. Y al pasear por Córdoba, al ir al Museo Julio Romero de Torres, al hablar contigo, al conocer a gente de aquí, al ir a la taberna de la Fuensanta, al ir al automático, un cúmulo de cosas van manchando en el buen sentido, impregnando, pero porque yo dejo abierta la puerta. Porque yo no soy una persona, no creo ni en la perfección, en el concepto de perfección y de idealismo, para mí son paralizantes. Yo no trabajo de esa manera. Trabajo desde otras maneras mucho más abiertas, permeables, como la intuición o el absurdo, digamos. Entonces, de repente, abro la puerta a que todo es posible, como te he dicho antes, como si fuera un niño otra vez, te dan a jugar y digo, ¿y por qué no?
Eso no quiere decir que yo no filtre, eso no quiere decir que yo no diga, no es que si tú hubieras ido a Málaga la rodarías en Málaga, no. No se trata de eso, de que si yo escribo un tratamiento en Málaga, porque entonces mi vida cinematográfica sería totalmente diferente. No es que sea fácil abrir la puerta y de repente que todo entre, no es todo vale. Pero de alguna manera permití que durante un tiempo fluyera en mí el espacio, y pensé que el espacio y Córdoba y un ambiente y una atmósfera tenían muchísimo que ver con lo que estaba escribiendo. Puede que fuera el azar lo que me trajo aquí, puede que fuera el destino, no tengo ni idea, pero soy capaz de unir elementos aparentemente antagónicos, ¿no? Entonces de repente ambas cosas se van nutriendo. Probablemente Córdoba se pueda nutrir de esta película y la película de Córdoba, y yo al mismo tiempo, y todos los involucrados. Entonces creo que eso para mí es excitante, porque me sorprende. Volvemos otra vez a lo mismo. No lo controlo, no me gusta controlarlo todo. Yo no soy un cineasta controlador, como hay otros a lo mejor que lo que les gusta es tenerlo todo súper medido. No, a mí me gusta ir. Luego hay momentos para el control y momentos para no el control. Estamos en una fase primigenia donde es una fase de inspiración, de dejarse llevar. Luego hay un momento donde yo luego, sin embargo, soy una persona súper concreta. Digo, esto es lo que quiero, esto va a ser así, así, antes del rodaje o durante el rodaje. Y luego hay otros momentos más expansivos que pueden ser durante el rodaje con los actores o los elementos que van surgiendo, cosas que ocurren sin que lo controles, y en la postproducción. Eso es lo que me gusta del cine, que juegas con la realidad pero lo transformas en un mundo totalmente ajeno a lo real. Esa es la paradoja del cine. Estamos siempre jugando en unos procesos que son muy alquímicos, ¿no? Que siempre estamos buscando la alquimia y a ver cuál es magia. Magia, hay misterio, captar el misterio. Bendecido tal, a ver si tenemos suerte y nos cae a nosotros, y siempre estamos ahí como buenos toreros, que yo no soy antitaurino, pero no soy taurino, pero como buenos toreros nos exponemos, ¿no? Pero que creo que la vida está hecho de esos materiales. El material de la vida es el misterio. Hay muchas cosas que no controlamos, no hay un significado concreto a las cosas que hacemos ni nos ocurren. Pues creo que el cine, lo más maravilloso del cine es que se puede impregnar de eso. Si lo hipercontrolas, si lo hiperconduces, para mí pierde parte de su esencia. Y la maravilla es esa supuesta imperfección que tiene. A mí no me molestan esas cosas, porque mi trabajo no es sobre la perfección. Es como pedirle a una persona que sea perfecta. A un amigo tuyo, no te voy a presentar a un amigo mío que es perfecto. No, descansa. Es guapísimo, es inteligente, tiene dinero, es razonable, es educado. Sí, seguro que te pones a vivir con él o lo que sea, algo le sacarás que no es así. Entonces, ya solo intentarlo me parece extraño. Es como, vamos a hacer una película perfecta. Esta película es perfecta. ¿Perfecta para quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Vale, entonces estamos jugando a acertar y a decir, asegurar, por ejemplo, que dentro de los procesos alquímicos en los que tú te mueves, Córdoba para ti es un plato de cine interesante donde van a pasar cosas y tú sabes que hay una entrelínea donde vas a poder capturar la magia, o la magia te va a sorprender. Pasando de lo que es Córdoba a lo que es tu último y anterior proyecto, que está a punto de salir al mercado, de verse en las pantallas, y que será seguramente mediados de marzo, por ahí febrero. No lo sabemos, hemos modificado la fecha de estreno, pero probablemente el primer trimestre de 2026, pero sí, Día de Caza. Es Día de Caza, que es un peliculón que no es efectivamente, no es un remake de esa película, porque no es un remake, sino que es una adaptación libre desde tu punto de vista, y jugando un poco con la historia que nos cuenta Saura. Pero yendo a la película y yéndonos al calor que se pasó y la tensión que se pasó en esa película, y con esas personajes con A, ¿qué me dices? ¿Con quién te quedas? ¿Con Rosy de Palma? Si tuvieras que ir un fin de semana a las Islas Canarias, ¿con quién te irías? ¿Con Rosy de Palma, con Carmen Machi o con Blanca Portillo? Me volvería a ir con las tres para repetir la sensación. ¿Con las tres a la vez? Repetir la sensación. ¿Un fin de semana en las Islas Canarias? Pero esta vez el que mando soy yo.
Sí. Porque en el rodaje no. No, pero si no pagas, no mandas tú. Si pagas, mandas tú. O Si pago, mando yo, tampoco pues, mandas. iba Porque a ser pagando tampoco interesante. mandas con Iba ellas, ¿no? Iba a ser interesante. Que pagando tampoco Ni mandas. pagando con ni ellas. sin pagar, son indomables. Joder. Son indomables. Son maravillosas e indomables. Precisamente por eso fue interesante trabajar con ellas, porque realmente eran 3 monstruos en el buen sentido, o un monstruo de 3 cabezas que había que ir ahí como una cuadriga controlando para yo intentar tener mi propia voz. Pero fue muy, como te digo, como siempre, saliendo de mi zona de confort y yendo a un lugar que no sabría si podría controlar o no, y en ese miedo, en esa tensión, no con ellas exactamente, sino con el contexto de todo y conmigo mismo, surge para mí el cine. Hay algo ahí, en esa tensión. Evidentemente hay más elementos, pero en esa tensión, hay una energía que fluye de duda y que impregna todos los procesos de creación de la película. Y el musical también. Claro, amigo. ellas sobre mí, yo sobre ellas entre ellas también, que también estaba la chica joven, Zoe Arnau, o sea, no son solo Efectivamente, sí, estas cierto. mujeres adultas. Y fue muy enriquecedor porque primero que son mujeres con mucho talento y muy sabias y con mucha experiencia, Sí. y más que yo. Y era el jovencito del grupo. Y entonces observar eso, ese modus operandi, al mismo tiempo yo, de alguna manera, soy el que controla ciertas cosas. Entonces, ellas pueden controlar hasta cierto... ¿Te manipularon ellas? Siempre, siempre, claro, seguramente, no sé. No me sentí yo especialmente manipulado. Lo que sí sentí es una energía muy fuerte de gente con mucha fuerza, mucho carácter y mucha experiencia. Y luego las condiciones, o sea, de tiempo atmosférico y tiempo cronológico. O sea, teníamos muy poco tiempo para rodar muchas cosas muy complejas. Era un rodaje técnicamente complejo. Por suerte había un equipo técnico muy bueno que lo hizo posible, porque si no hubiéramos palmado. Muchas de las tomas de la película es una toma. O sea, hay muchos planos de la peli que ves que es una sola, solo se hizo una, no, es que no había más. En plan George Clooney, ¿no? Sí, no teníamos esa capacidad de, no, mañana volvemos y lo hacemos otra vez. Eso, aparte, Esta vez no será así. Eso es pereza, ¿eh? Aparte que es pereza, pero los norteamericanos lo hacen, tío, Ya, y tío. tienen razón, tío. Bueno, sí. Pero lo que pasa es que lo pueden hacer 3 meses después y gastándose 2 millones de pavos, en fin. No, pero yo conozco también otros cineastas que no tienen esa idea, son norteamericanos y que lo hacen, y hacen reshootings, y yo creo que alguna vez me gustaría haberlo hecho, no en esta peli, pero sí. Y entonces esa tensión del poco tiempo que tenemos para rodar y el calor y ellas, a mí me pone, o sea, es un tema de excitación, Sí. de estar alerta, me hace estar alerta. Sufre, pero bueno, yo siempre he sufrido en todas mis películas. En todas mis películas hay tensión, pero tensión positiva. No es una tensión negativa de chunga, paralizante. No, que va. Nos lo pasamos súper bien. O sea, en realidad estamos todo el rato descojonándonos vivos. Sobre todo se rían de mí, pero bueno. Sí, al final siempre hay un neo final feliz. Pero es verdad que yo creo que en la película no hay 4 protagonistas, hay 5. ¿Sabes cuál es la 5ª protagonista? ¿La vida? La ansiedad. El estrés. Lo que Bueno, en esta película en concreto además es un valor añadido, con lo cual eso lo dejé fluir. ¿No? Pero Claro. no atañó también a nosotros. Porque hubo... en ti contigo en ti dices. se apoderó. Sí. Aparte Sí. que pasaron cosas raras Sí. de sonido. Muchas veces me he notado que soy afín a uno de los personajes, concretamente a alguno. Y entonces, yo no soy yo durante ese tiempo exactamente, y no digo que sea consciente, digo que me doy cuenta después. Sí. Pero en cada película soy una persona diferente. En unas más confiable, en otras más sereno, en otras más paciente, y va variando. Pero no soy consciente de ello. Y en esta yo creo que parte que pasó en la postproducción, yo me convertí en Blanca. En Blanca. En el personaje de Blanca Portillo, que se llama Blanca, que además lo hice a propósito que todas se llamaran igual desde el guión que ellas. Sí. Para que se llamaran hija puta Rosa, hija puta Blanca, Zorra, Carmen. Y entonces diría, oye, ¿tú de qué me estás diciendo a mí? Esa energía, con el nombre es muy importante en los personajes, Sí. esa energía fluía. Entonces, yo creo que me transformé un poco en Blanca. Y en la postproducción me volví loco en algunas partes, y alguna te tocó a ti. Pero bueno, tampoco bueno. la sangre no lleva al río. No, que va. Aquí estamos charlando tan tranquilamente en este podcast
tan magnífico que se está haciendo en el automático. A ver, bueno, pues se puede hablar de muchas cosas, pero te diría que bueno, siempre eres bien recibido en Córdoba, bienvenido siempre, y bueno, y ya que estamos cerrando todo el tema este, hemos venido también a hablar de las industrias culturales. ¿Cómo ves el tema del cine, las posibilidades que hay en España, y sin tener mucha información, lo que puede pasar o lo que encuentra en Córdoba? Con sinceridad, y no se trata ni de hablar bien ni mal, sino de dar tu punto de vista, que es de lo que se trata aquí. A veces hay que hacer daño o hacer sangre para que, en fin, la gente cobre conciencia. No te estoy entendiendo bien, perdona. Las industrias culturales, el cine, en España y por ejemplo en el caso de Córdoba, ¿cómo las ves? ¿Tienen futuro? ¿Es fácil, difícil? ¿Qué ves tú ahí en todo eso? No sé. Yendo de lo filosófico y de lo místico a de pronto a lo material y lo pragmático. A priori, si algo tiene futuro ahora mismo es el audiovisual, ¿no? Está en un momento de explosión. De hecho, yo creo que hay un momento de saturación. No sé cuándo implosionará, porque estamos en un momento donde se produce cine desde cualquier rincón del planeta, también de España. Cada vez el nivel es más alto, sí, de calidades y tal. Y lo que es una pena es que en Córdoba no se potencien todas las características que tiene la ciudad a nivel humano, a nivel estético, a nivel de todo. Es más conocida quizás por la música o por una serie de tópicos quizás, y está un poco, la sensación es desaprovechada. Con esto tampoco quiero hacer un llamamiento a que vengan aquí todos los cineastas de España a rodar en Córdoba, porque eso lo quiero hacer yo. Claro. Bueno, apúntate el primer tanto. Apúntate el primer tanto. Bueno, si lo conseguimos hacer, claro. Sí, pero yo creo del dicho al hecho hay un trecho. Exacto, como hemos podido comprobar en anteriores ocasiones. Sí. Entonces, yo creo que aquí hay un... O sea, yo me enamoré de Córdoba. Como te digo, esta historia, si hubiera estado en Málaga, no me hubiera ocurrido eso. Pero aquí ocurrió una sinergia y creo que hay un ambiente, una atmósfera, una estética, una mística, una energía que, además de que es fascinante para mí y para la historia que yo quiero contar, es inédita. Y me parece una pena, por lo que conozco de ti y por lo que hacéis en la fundación, que no se apoye más, fomente más y se ayude más a los cordobeses, cordobesas, ya sea fuera de Córdoba o dentro de Córdoba, y que no se incentiven las iniciativas culturales tan potentes que se pueden hacer aquí. Es una pena. Cuando hay otros sitios que a lo mejor no tienen ni tanta, o que están ya machacados, que todo el mundo va ahí. Sí. Pero bueno, es la historia de siempre, ¿eh? Sí, siempre. Y basta que de repente nosotros hagamos una película acojonante, con una estética acojonante, con un rollo que te cagas, y todo el mundo diga, ¿pero cómo? Vámonos a rodar a Córdoba, y se hagan 60 películas después donde todo pasa aquí en Córdoba y se olvidan de Sevilla y de otras, ¿no? Pero esto hay que hacerlo así. Sí, y hay que tener magia y encontrarse con la magia. Este es un secreto. Secreto total. A ver, cierra los ojos. Cierra los ojos. Yo te digo, y ya vamos a cerrar el programa, el podcast de hoy con esta definición. Yo te digo la palabra automático y tú me dices sin pensar. Córdoba. Pues aquí cerramos el podcast. Damos las gracias a Pedro Aguilera y le deseamos toda la suerte en su película Día de Caza, y que empiecen a salir los frutos y las semillas que vayamos plantando de lo que es la nueva idea de proyecto que tiene para su nueva película, que va a ser, para mí, la bomba. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.